Damos gracias a Dios por esta mañana. Ya está mejorando el clima ahí como lo vemos, ¿verdad? Ya algunos los veo solamente con una playerita, una camisita, entonces gracias a Dios que podemos disfrutar de todas las temporadas. Y bueno, familia, pues bueno, hoy seguimos ahí con un tema importante en el Evangelio de Marcos. Como saben, este Evangelio nos habla de Cristo Jesús, como todos los demás, pero lo vemos de manera como un siervo, ¿no? El Señor como siervo. Y hoy domingo, justamente, pues sabemos que es el Día del Señor. El Día del Señor, un domingo como hoy, hace casi 2000 años, justamente el Señor estaba resucitando de los muertos. Y como veíamos en la predicación pasada, el Señor resucitó y estaba resucitando para darnos una vida nueva a cada uno de nosotros, a los que hemos puesto nuestra fe en Él, una vida espiritual plena en Él y a través de Él. Y de esta manera vemos la misericordia y la gracia de Dios, porque de esta manera nos permite a nosotros ya no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Así que hoy veremos en la predicación de hoy algo que nos animará mucho en cuanto a seguir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual, sabiendo que ya no vamos por ese camino ancho donde todo mundo va, sino que ahora vamos por un camino estrecho, angosto, preparado, escucha esto, solamente para sus discípulos. Justamente el nombre de la predicación es las multitudes versus discípulos, o las multitudes a diferencia de los discípulos. Y vamos ahí a Marcos capítulo 3, si me acompañan. Marcos 3, versículo del 7 al 19, que va a ser nuestro pasaje de hoy. Y ahí justamente en mi Biblia, el título dice la multitud a la orilla del mar. Y dice así la palabra de Dios. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Dice así la palabra. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, preparando nuestros corazones. Ábrenos el entendimiento espiritual. Abre nuestros ojos espirituales para poder encontrar en esta escritura tu verdad, tu palabra. Un alimento, Señor, que nos anime, que nos llene de gozo, pero también que nos exhorte a ser mejores cada día, a buscar entrar en tu presencia cada día, a parecernos más a ti, Señor. Te pido que seas tú hablando, que seas tú, Señor, el que toque el corazón de esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. En la historia de hoy vamos a ver dos grupos de personas. Por un lado, veremos un grupo bastante grande, multitudes, decía así Marcos, los cuales estaban buscando las bendiciones de Dios, pero no buscaban al Dios de las bendiciones. Es decir, su enfoque de este grupo estaba solo en buscar las bendiciones que proporciona la fuente de vida, pero no estaban enfocados en buscar a la fuente que produce esas bendiciones, este es Dios.
Y por otro lado vamos a ver un grupo mucho más pequeño que, al igual que el primero, estaba lleno de personas imperfectas, pecadores, individuos que tenían deficiencias en su carácter, pero que hallaron gracia delante de Dios. Y esto por el preconocimiento que Dios tenía de sus corazones. Fíjate, no lo busques, en un momento lo vamos a ver. En Romanos 8:29, Pablo les decía, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Dice que a los que antes conoció, los predestinó, es decir, les fijó un destino previamente, los predestinó. Lo vamos a ver más adelante, este pasaje. Así que vamos a iniciar justamente ahí en el versículo 7, las multitudes a la orilla del mar. Fíjate, dice, mas Jesús se retiró del mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Primeramente vemos que dice la Escritura que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Jesús, como siervo en su humanidad, familia, también se cansaba. Él también se cansaba, también necesitaba de esos momentos de paz, de tranquilidad y reunirse con sus discípulos. Pero dice la Escritura que gran multitud le siguió. Cuando vemos en la palabra que habla de multitudes, familia, estos son miles. A diferencia cuando habla de cientos, pues son cientos, ¿no? Grupos de 100. Había multitudes, miles de personas que le seguían. Y dicen que venían de Judea, de Jerusalén, de Idumea, que estaba al sur de Judea. Y también decía que venían del otro lado del Jordán, hacia el noroeste, del otro lado de Galilea, perdón, Tiro y Sidón. Esto estaba al noroeste. Imagínate esto, Galilea como centro. Hasta el sur de Judea, hasta el sur de Israel, estaba Idumea, era la parte más lejana. Y esta se ubicaba alrededor de 200 kilómetros para llegar a Galilea. Y Tiro y Sidón estaba al noroeste. Ese estaba más o menos como a 90 kilómetros. Haz de cuenta que es de Querétaro, Idumea, a la Ciudad de México, al centro, y de Cuernavaca a la Ciudad de México. Entonces, de Idumea hacia Galilea eran 200 kilómetros, 4 a 6 días caminando. Y del norte de Tiro y Sidón eran alrededor de 2 a 3 días, como si fueran de Cuernavaca a la Ciudad de México. Imagínate la peregrinación de todas estas multitudes, de toda esta gente que iban a buscar a Jesús. Y lo iban a buscar estas personas porque lo que les movía a ellos eran esas grandes señales y la fama que había hecho Jesús. La fama que había hecho hacía que miles de personas le siguieran. Y esto ya se había convertido en un problema para Jesús. Fíjate, dice el versículo 9, dice que Jesús les dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Es como cuando un político, ¿no? O una persona famosa, un cantante, tiene su equipo de seguridad y le dice, ¿sabes qué? Tenme la camioneta encendida para en cualquier momento emprender la huida y vámonos. Justamente es lo que dice de alguna manera Jesús, ¿no? Que tuviesen siempre lista la barca, dice, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Entonces, esto ya era incluso una cuestión de seguridad para Jesús. Ya realmente en este tipo de peregrinaciones, y fíjate, yo recordaba la peregrinación, yo creo que es una de las más grandes aquí en nuestro país, el 12 de diciembre. Vemos que van miles y miles de personas. Y en alguna ocasión, cuando vivía yo allá, estaba en uno de los bulevares que conducen justamente a la basílica, y de verdad, créeme, puedes quedarte parado ahí un ratito en un punto fijo y ver cómo por el arroyo de la calle y las banquetas van caminando miles de personas. Puedes quedarte realmente un par de horas, un poquito más, y no ves que eso siga avanzando, avanzando, avanzando. Ahora, en este caso, en la basílica, hay montado todo un equipo de seguridad, hay vallas, hay muchas personas que están cuidando justamente la seguridad y la integridad de las mismas personas. Pero en el caso de Jesús, solamente tenía a sus discípulos.
Solamente tenía a sus discípulos. Imagínate lo que estas personas podrían hacer solamente por tocar o acercarse y ver a Jesús. Realmente ya era una cuestión de seguridad. Y fíjate que esto, realmente viendo a Jesús como hombre, en su parte de hombre, tenemos el ejemplo de la mujer, aquella mujer que quiso tocar su manto. Dice que entre la multitud se acercó para poderle tocar. Ahora imagínate estos miles queriendo hacer esto. Realmente ya era una cuestión de seguridad. Y fíjate, Marco nos explica esto ahí en el versículo 10. Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Las multitudes, familia, por ver los milagros, por conseguir los favores de Dios, son capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. Incluso caminar más de 200 kilómetros. Hay otras peregrinaciones que van aquí en este país, que van hacia San Juan de los Lagos. Estamos hablando que es una cantidad de kilómetros, un poquito más incluso. El ser humano, familia, siempre busca las soluciones rápidas a su vida. Los milagros, las cosas que no cuesten trabajo. Pero si hablamos en cuestión de santidad, de vivir vidas santas, ahí somos incapaces de buscar la presencia del Señor. Por otro lado, cuando son cosas instantáneas que nos ofrecen milagros rápidos, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Pero para someter nuestra vida a la santidad de Dios, a la obediencia de Dios, es otra cosa totalmente diferente. Una vez, yendo para la Ciudad de México, igual le decía a Free, y veíamos recorrer todo este gentío, y le decía, y piénsalo tú, imagínate si toda esa cantidad de personas buscara realmente, no solamente al Dios a los milagros de Dios, sino buscar al Dios de los milagros. Si toda esa cantidad de personas realmente buscara vivir en santidad, si todas esas personas realmente buscaran conocer a Dios a través de su palabra, este país sería diferente. Pero no es así, tristemente nuestra realidad en nuestro país como México, y si te vas bajando Centroamérica, y si te vas bajando todo este mundo de América hacia abajo, que está lleno de idolatría, que está adorando a tantos dioses menos al Dios que debe adorar, que es Cristo Jesús, este mundo sería diferente. Gracias a Dios, en Centroamérica, muchos países hoy se están convirtiendo a Cristo. Tenemos El Salvador, como su presidente Bukele está haciendo grandes cambios en este país. Honduras, donde los creyentes de Cristo y solamente de Cristo están aumentando. Muchas iglesias están regresando a Cristo, al cristianismo. Entonces, ¿sabes? Y esto es algo que también pasa en nuestro país, pero también pasa con las iglesias cristianas hoy en día, tristemente. Por eso yo muchas veces le digo a las personas, es que yo no te vengo a hablar de una religión más, yo no te vengo a hablar de la religión cristiana. Yo te vengo a hablar del Dios de esa religión, si lo quieres ver así, de Cristo. Porque Cristo es el que realmente cambia y transforma a las personas. Es Cristo y solamente Cristo. Entonces, si nosotros dejáramos de buscar también una religión, porque créeme que los evangélicos también, hoy en día hay muchos, y las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. Porque creer en Jesús, fácil, cualquiera puede creer. Es más, si te vas a la plaza, ahorita tú le preguntas por Jesús y les preguntas si creen en Jesús, claro que te van a decir que creen en Jesús. Pero la pregunta es, ¿le creen a Jesús? ¿Le creen lo que dice su palabra? ¿Creen lo que dice la Biblia? Esa es otra cosa totalmente diferente. Si nosotros viviéramos obedeciendo el llamado de Cristo Jesús, si tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos, nuestro país sería diferente. Sería totalmente diferente. Es más, el Señor ya hubiera venido. Yo sé que has escuchado por ahí
este versículo ahí, 2 Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para la humanidad. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando, familia, a la última persona que se va a arrepentir, que va a cambiar de dirección y va a buscar a Jesús, que va a pasar de ese camino ancho, como dice Mateo 7, donde todo el mundo va, para pasarse al camino angosto y estrecho donde nadie quiere ir. Jesús está esperando el Señor que la última persona se arrepienta para regresar por su pueblo. Y mira, el siguiente versículo, vamos a ver que dentro de estas multitudes también llegaban personas con espíritus inmundos. Ahí en el versículo 11, si tienen ahí sus Biblias, si me pueden seguir. Fíjate, en el versículo 11 dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cómo es que estos espíritus inmundos, en vez de correr y huir de la presencia del Señor, corrían hacia él y se postraban y aparte lo reconocían como Hijo de Dios? ¿Cómo es esto, no? Algunos teólogos decían que muy probablemente, porque en varias escenas en la Biblia encontramos esto, hacían los demonios. Esto hacían los demonios, igual se acuerdan del endemoniado Gadareno. Hacían lo mismo, corrían hacia Jesús y gritaban y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Esto nos podría engañar tal vez y podríamos decir, bueno, fíjate, pues si hasta ellos corren y se postran delante de Dios y lo reconocen como hijos de Dios, pues entonces yo que no soy como un demonio, pues igual, soy mucho mejor que ellos, ¿no? Pero no, dicen algunos teólogos que estos demonios muy probablemente lo hacían porque querían delatarle. ¿Para qué? Para que su ministerio terminara antes. Entonces lo arrestaran y lo crucificaban. Y si te fijas, tal vez no está tan despiadada esta idea. Fíjate ahí en el versículo siguiente, en el 12, fíjate lo que el mismo Señor dice. Dice, mas él, Jesús, le reprendía mucho a estos demonios, a estos endemoniados, dice, para que no le descubriesen. Y es que, familia, Satanás siempre va a buscar terminar antes o que parar la obra del Señor en esta tierra. Siempre va a buscar que el Señor no cumpla su promesa en todas las áreas y sobre todo en tu vida y en mi vida. Satanás siempre va a buscar que el Señor no termine su trabajo. Muchas veces lo consigue en nosotros, a través del desánimo, de la flojera, de la falta de interés, incluso del mismo pecado. Pero tenemos una esperanza, Señor. En el Señor, dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos, familia. Dice Filipenses 1:6 que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Estamos en un proceso. Entonces tenemos que confiar en eso, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente perseverar en el camino, seguir caminando. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Ir dejando nuestra vida pasar atrás. Ir dando esos frutos de arrepentimiento. Y mira, cuando nosotros estamos en Cristo, y lo hemos dicho por acá, ya no caminamos en la carne. Ya no caminamos en la carne, sino en el poder del Espíritu. Decía Lucas, Hechos 1:8, justamente cuando los apóstoles, los discípulos, estaban desanimados porque el Señor había ascendido al cielo, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Ese poder, familia, está aquí. Ese poder del Espíritu Santo que hacía que los discípulos, los apóstoles, hicieran milagros, que les dio fortaleza para predicar delante del concilio, y lo hemos estado viendo en nuestro discipulado que estamos haciendo, cómo es que Pedro y Juan
los detuvieron el concilio y les pidieron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos dijeron, juzgad esto, juzgad. Si yo podría, decían, si yo podría dejar de obedecer a Dios, de obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Ese Pedro, fíjate, ese Pedro que se había escondido, que había negado a Jesús y que dijo, yo no lo conozco, y todos esos discípulos que estaban escondidos ahí entre los matorrales o entre las casas, hoy tenían ese poder para no negar su fe y para decir, sí, yo soy del camino, porque así le conocían. Sí, yo soy de Cristo. Sí, yo voy a seguir predicando. Y es lo que hizo Pedro y Juan. Recibieron ese poder. Ese poder, familia, está hoy a tu alcance. El mismo. Porque dice la Escritura que el Señor no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que pasa entonces en tu vida, en mi vida? ¿Por qué no sentimos ese poder del Espíritu Santo? Lo vamos a ver más adelante. Porque ese poder solamente despierta y se activa cuando permanecemos en Él, cuando caminamos con Él y cuando vivimos con Él. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, fíjate, hasta aquí vamos a ver que las multitudes seguían a Jesús y cómo éstas, en diferentes encuentros que tenían con Él, con el Señor, por ejemplo, la multitud que lo siguió en la alimentación de los 5,000, se dice que eran alrededor de 15,000 hasta 20,000 personas que siguieron a Jesús. Vemos también la multitud en el Sermón del Monte. En ese lugar también había multitudes. Y podemos ver en estas multitudes algunas características. Si estás anotando, fíjate, ¿qué características vemos? Primeramente, vemos su motivación. ¿Cuál era la motivación de estas multitudes? Ellos buscaban milagros, buscaban el pan, la sanidad, el espectáculo. ¿Y sabes si Jesús lo sabía? Acompáñame a Juan 6:26. Juan conocía el corazón, el Señor Jesús conocía el corazón de estas multitudes. Y dice Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El hombre, el ser humano, busca a Dios para ser saciados. Pero sabes, como muchas veces no pueden con el Dios de la Biblia, como Dios te pide santidad, como Dios te pide que en Él, acuérdate que nada es por obras, en Él, y caminando con Él vivas en santidad. Como nos es difícil eso, entonces el hombre, el ser humano, busca los milagros rápidos. Y entonces vamos con la de las limpias, vamos a que nos lean las cartas, vamos a tantas cosas, pero menos vamos al Dios de la Biblia, porque el otro es más fácil. Pero vivir en santidad, buscar y obedecer a Dios como es difícil, mejor ni lo busco. Entonces el Señor veía su motivación y era algo que caracterizaba a las multitudes, su motivación. Otra cosa que caracterizaba a las multitudes era su compromiso. El compromiso de estas multitudes era pasajero. Era realmente pasajero. Lo seguían mientras recibían beneficios. Y esto lo vemos en una historia, si me acompañan a Lucas 17, versículo del 11 al 9, Lucas 17 del 11 al 19, lo vemos en la sanidad de los 10 leprosos. Las multitudes, su compromiso es pasajero. Y fíjate, dice ahí el versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, fíjate, algo aquí bien importante, dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz y se postró en rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y dice que era samaritano. Fíjate, aquí no dice
que cuando se encontró con Jesús de inmediatamente lo limpió, sino que dicen que les dijo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, lo primero que les dijo es ir y mostraos a los sacerdotes. Ahí todavía no los había limpiado, no los había sanado. Dice, y aconteció que mientras iban, o sea, ya iban en camino, fueron limpiados. Fíjate, en las multitudes, ellos muestran una aparente fe, porque fueron, o sea, sí creyeron en Jesús, fueron. Dice que mientras iban, ellos creyeron en la voz de Jesús, tuvieron fe, y entonces caminando se dieron cuenta que habían sido sanados. Pero ¿qué pasó? Solamente uno regresó. Hay personas, familia, que tienen fe en Jesús, pero su fe no es suficiente para alcanzar salvación. Porque solamente su fe les da en creer en que alguien, en que Jesús es aquel que hace milagros. Como te decía, creen que Él existe, pero no creen en lo que Él dice y lo que Él les manda a hacer. De tal manera que solamente uno regresó. Solo uno regresó a glorificar a Dios. Muchas veces decimos, es que lo importante es tener fe. Y a veces decimos, fe en lo que quieras. No es fe en lo que quieras. La fe debe estar puesta en la persona correcta, que es en Cristo Jesús. Las demás personas pueden tener fe, y así como tuvieron fe en Jesús, si les hubieran dicho a estas personas, mira, cualquier otra persona, ve al mago, ve al hechicero, ellos van con fe. Pero esa fe no es la que los hace regresar a los pies de Cristo. Este leproso tuvo esa fe que lo hizo regresar a los pies de Cristo. E increíblemente, ¿por qué crees que dice ahí la Escritura? Y este era samaritano. ¿Por qué Marcos nos tenía que dar este detalle? O sea, era alguien que ni siquiera era del pueblo de Dios. Lo que nos hace ver Marcos aquí quiere que veamos que ni siquiera, que hay muchos que se dicen cristianos, que se dicen creyentes, pero aún así su fe no les alcanza. Y que mejor que era samaritano, que ni siquiera era del pueblo de Dios, sí regresó. Y actuó con más fe del que era del pueblo de Dios. Y eso pasa a veces en nosotros, familia. Eso pasa a veces en nosotros. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Tienes una fe pasajera? ¿O tu fe está puesta solamente de manera temporal mientras se te cumple el milagro? Qué increíble, ¿no? Fíjate lo que dice ahí en ese mismo versículo de Lucas, versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, y fíjate lo que dice, tu fe te ha salvado. Este hombre samaritano, aunque era rechazado por los judíos, que ya se habían convertido en religiosos, que era el pueblo de Dios, pero religioso, rechazaban a los samaritanos, pero este samaritano mostró más fe que cualquiera de ellos. Qué increíble, ¿no? Otra característica de las multitudes, su identidad. Estas personas se definen o se identificaban por solo ser personas que buscaban satisfacer sus propias necesidades, sus necesidades inmediatas, pero no buscaban una relación profunda con el Señor, a través de conocerlo en su palabra. Y fíjate, el ejemplo determinante y crucial de estas multitudes, justamente lo vemos al final del ministerio del Señor. Una fecha que estamos a punto de celebrar, ¿no? Que se celebra en muchas partes. Ese domingo de Ramos. Las multitudes estaban ahí y decían, Hosana al Señor en las alturas, y recibían a Jesús y le tendían las palmas. Pero ¿qué pasó? Días adelante eran los mismos que gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque las multitudes buscan a un rey, sí. Buscan a un Dios, sí. Pero que cumpla y satisfaga sus necesidades personales. Como estos hombres, estos judíos vieron que al final no era el rey que ellos pensaban, el que los iba a liberar de la esclavitud romana, del yugo romano, y como vieron
que lo habían atrapado y que ya lo habían golpeado y lo habían humillado, dijeron, este Dios a mí no me gusta. Este Dios a mí, ese rey yo no quiero. Y entonces gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces te das cuenta cómo las multitudes se caracterizan de esta forma. Y mira, ahora Marcos nos va a dar un contraste en este evangelio. Nos va a relatar y va a hacer este contraste con los discípulos y con este grupo más pequeño, sus discípulos. Ahí en el versículo 13, tengo por título en la Biblia, dice, la elección de los 12 apóstoles. Dice, después subió al monte, después de que las multitudes estaban ahí, dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Dice, a los que él quiso y vinieron a él. Mira, la primera diferencia que vemos aquí entre las multitudes y los discípulos es que aquí Jesús es el que llama. Jesús es el que llama a los discípulos. Ellos simplemente respondieron su llamado. Y aunque sus discípulos ya andaban con él, habían caminado con él antes, porque los fue llamando de uno en uno, sus discípulos le siguieron no por lo que pudieran obtener de él, sino por quien él era. Y eso, familia, hace una gran diferencia. Seguir a Jesús por quien él es. Y mira, yo sé que muchos de aquí llegamos a Cristo de primera instancia por necesidad. Honestamente, llegamos porque necesitábamos de él, porque ya habíamos tocado fondo, porque ya no podíamos. Y tal vez llegamos como llegaron las multitudes a buscar al Señor porque era algo que nos convenía. Y sabes, no está mal haber llegado así. No está mal haber llegado así buscando la sanidad de nuestra alma, buscando un milagro en nuestra vida. La diferencia, el problema, está en no regresar a Él después de ser sanado. Ese es el problema. No regresar a Él después de ser sanado. Por eso Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora la elección que hace Dios de sus hijos, de sus discípulos, familia, no es una elección arbitraria, no es este sí, este no, este sí, este no. Sino que el Señor hace esa elección desde el conocimiento previo de nuestros corazones. Y ahora sí, regresemos ahí a Romanos 8:29 y 30. Y este es un tema muy polémico, la elección, ¿cómo nos elige Dios? ¿Hay algo en nosotros que nos pueda salvar? ¿Nosotros participamos dentro de la salvación o no? Fíjate, Romanos 8:29, 30, Pablo les decía, fíjate, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos, hablando de Jesús. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que antes conoció, dice la Escritura, a los que antes conoció. Y bueno, ¿y dónde los conoció? ¿De qué forma los conoció? Efesios 1:4, no lo busque, dice que nos conoció, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esta palabra conocer, proginosco, no es lo mismo que gnosis. Hay personas que conocen a Dios de manera intelectual, gnosis. Tienen un conocimiento de Dios gnóstico. Lo conozco literalmente, he leído la Biblia 1 y 2 veces, leo literatura cristiana, conozco a Jesús mentalmente, intelectualmente. Pero proginosco es lo conozco en intimidad. Y esta sería la misma palabra que utilizó, traducida al griego, en el hebreo, cuando dice que Adán conoció a Eva. ¿Y cómo conoció a Eva? Lo habla de, esa palabra en ese texto habla de intimidad profundamente, ahí hablando de una relación sexual. Bueno, proginosco dice que a los que antes conoció, Él nos conoció, a cada uno de los que hoy son sus hijos, de manera íntima. ¿Cómo? En la eternidad pasada. Pero Luis, ¿cómo puede ser eso? Acuérdate que para el Señor, su tiempo, Kairos, su tiempo perfecto, no tiene una cronología. Él nos conoció, sí,
en nuestro espíritu, aun cuando miles de años después íbamos a nacer aquí en este país. En el 1976 que nace Luis, el Señor ya lo conocía. Y pon ahí tu fecha. Y en el día que tú naciste, el Señor ya te conocía desde antes en la eternidad. Y no te conocía solamente de manera gnóstica, de saber que, sí, fulanito va a existir en tal año, yo voy a hacer que nazca. No, Él te conocía íntima y personalmente. No es que Dios solo sabía de nuestra existencia, sino Él nos conocía amplia y profundamente, conocía nuestro corazón. Por eso dice que cuando Él conoció nuestro corazón, dice entonces, a los que antes conoció, predestinó. Les fijó un destino en el futuro, previamente. ¿Por qué? Porque iba a conocer de nosotros nuestro corazón. Y es aquí donde a veces viene la confusión con algunas otras doctrinas. Él conoció nuestro corazón. No dijo, este tiene un corazón limpio y puro y por eso lo voy a hacer mi hijo. No. Él conoció nuestro corazón y sabía que se iba a humillar ante su presencia y que en algún momento en la vida, en tu vida, cuando tú conociste del Señor, en ese momento tú te ibas a humillar a Él y entonces Él te iba a dar la salvación. No porque lo mereciéramos, sino por su gracia y misericordia. Pero al menos tú lo tuviste que reconocer y clamar a Él por salvación. La elección de Dios no es arbitraria. La elección de Dios tiene un propósito, familia. Es conformarte a la imagen de Cristo Jesús, de su Hijo. Y esto es lo que estaba pasando con sus discípulos en el contexto de hoy. Jesús los llamó desde su primer encuentro, los llamó de entre la multitud, porque Él pudo haber escogido a cualquiera, pero de entre la multitud llamó a estos 12. ¿Por qué? Porque conocía su corazón y tenía un propósito para ellos. ¿Cuál era el propósito? Mira, vamos allá al versículo 14. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el propósito? Mira, aquí vemos tres propósitos. Y estableció a 12, era establecerlos. Esta es la primera vez donde vemos que si ya los había escogido antes y los llamó uno a uno, aquí los establece oficialmente como sus discípulos, como sus apóstoles. Dice, estableció a los 12, es decir, los afirmó oficialmente, los hizo sus apóstoles. Pero fíjate, dice, estableció a 12, el primer propósito, luego dice acuérdate que los para en la Biblia son propósitos, para que estuviesen con Él. Y después dice, y para enviarlos a predicar. Es decir, aquí en el versículo 14 nos da los principios del discipulado. Primeramente dice que estableció a 12, nos habla de un nombramiento oficial. Después dice que a estos 12 los estableció, pero con un propósito, para que estuviesen con Él. Y después de que estuvieran un tiempo con Él, discipulado, para enviarlos a predicar. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Todo esto, dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y nos empieza a dar la lista de estos 12. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges. Esto es a los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé. Y empieza a mencionar a todos y dice al final, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Si te fijas, esta es la lista completa de los apóstoles. Pero aquí quiero llamar tu atención a este proceso, al proceso de la elección. ¿Cómo es que Dios nos elige y cómo es que nos hacemos discípulos? Dice la Escritura que nos eligió desde la eternidad para salvación, pero que nos predestinó una vez conocidos, nos fijó un futuro para conformarnos a la imagen de su Hijo. El proceso, familia, una vez que Él nos llamó, es permanecer en Él. Porque fíjate, antes de enviarlos a predicar, ¿qué dijo? Para que estuviesen con Él. Y una vez que pasas un tiempo con Cristo Jesús, caminando con Él, siendo discipulado por Él, entonces te manda a predicar. ¿Y por qué tenía que ser esto? Porque Él les iba a dar autoridad.
Y dijo que para que tuvieran autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Entonces el proceso es ser establecido, permanecer en Él y después ser enviados. El Señor, familia, no nos va a mandar a hacer algo si no caminamos con Él, si no pasamos tiempo con Él y no vivimos con Él. Porque ¿con qué autoridad? Entonces Él te va a enviar, y lo dice la Escritura, ¿con qué autoridad? ¿Cuáles son las señales de que has vivido con Él? ¿Te das cuenta que veíamos en versículos pasados, creo que decían que el pueblo se había dado cuenta que ellos eran los que habían estado con Jesús? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque hablaban como Él, vivían como Él, hacían lo que Él hacía. De ahí el nombre de cristianos, pequeños cristos. Ahí en Hechos 27, cuando por primera vez se les llamó cristianos, dice, por primera vez se les llamó cristianos, ¿por qué? Andaban como Él, hacían lo que Él hacía. Así se define un cristiano, que vive como Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces no puedes tener autoridad para hacer algo si no vives con Él, si no andas con Él, si no caminas como Él. Y mira, el versículo 15 dice que esta autoridad era recibida para sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, era necesario que los discípulos vivieran esto para entonces formar parte de los 12. Y después de los 12, los más cercanos eran los 120, ¿te acuerdas? Ahí el día de Pentecostés había 120 en el lugar. Eran parte de esas multitudes. Fíjate lo que se redujo a las multitudes, miles, a solamente 120 el día del Pentecostés, en el aposento alto. De las multitudes a los discípulos, 120. Y de los 120, de los discípulos a los apóstoles. Y de los apóstoles, ¿quiénes eran los más cercanos? Pedro, Juan y Jacob. 3. De miles a cientos, 120, de cientos a decenas, y de decenas a 3 personas. Conclusión, familia. Las multitudes seguían a Jesús con motivaciones incorrectas, para satisfacer sus necesidades, para ver milagros, para el espectáculo y el show. Y tristemente eso hoy se ve en las iglesias. Iglesias llenas. ¿Por qué? Porque van al espectáculo, al show, a ver los milagros, a ver qué hay. Sus motivaciones son incorrectas, no están siguiendo a Jesús por lo que deben seguir. Otra característica, el compromiso temporal. Mientras necesito de Jesús estoy y lo busco. Y cuando satisface mis necesidades, me alejo, lo dejo. Mientras que los discípulos son llamados y son escogidos y se caracterizan por 3 cosas. Permanecer en Él. Relación, no religión. Permanecer en Él es relación, no religión. Caminar con Él, obediencia para ir con Él, para seguir sus pisadas. Y 3, vivir para Él, hacer lo que Él hizo, tomar su cruz, morir a sí mismo y seguir trabajando como Él lo hizo. La pregunta para ti y para mí, ¿de qué lado estamos? ¿A qué grupo pertenecemos? Y podríamos hablar de estos 2 grupos nada más, las multitudes. Los miles y los cientos. Y podríamos decir, bueno, yo estoy en los cientos. Yo soy parte de los 120 que estuvieron ahí. Pero todavía podemos ir más allá. ¿Sabes qué? Yo no soy parte de los 120. Yo soy parte de los 12. Es más, no soy parte de los 12, soy parte de esos 3 más cercanos al corazón de Jesús. Pedro, Juan y Jacob. ¿Dónde estamos nosotros? Si pertenecemos al segundo grupo, felicidades, sigamos así, no nos desanimemos. Vamos por el buen camino, vamos por el camino angosto que dice Mateo 7. Vamos por el camino estrecho donde nadie quiere ir. Felicidades, sigamos ahí. Pero si dices, creo que estoy en el primer grupo, en las multitudes, también no te desanimes.
No te desanimes porque hay tiempo. Mientras el Señor no venga, hay tiempo. Justamente por eso Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa y no la está retardando, va a venir, pero está siendo paciente para que tú y yo y todo aquel que no está siendo de los cercanos a Jesús, a su corazón, puedan venir a Él. Está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se arrepienta, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analiza tu vida, las áreas de tu vida que aún no le has entregado. Te decía hace rato, caminemos en el Espíritu. Ya tenemos todo para caminar en el Espíritu. Ya no podemos andar en la carne, ya no es de nuestra naturaleza, porque si ya tienes la naturaleza de Cristo Jesús, ya andamos en el Espíritu. Ya no podemos andar en la carne. Es más, ya la carne te incomoda. Ya dices, yo ya no puedo estar haciendo esto porque ya no es de tu naturaleza. Y decíamos, ¿no? Un árbol de manzanas no te va a poder dar peras jamás. ¿Por qué? Porque no es parte de su naturaleza. Ya no pueden existir las peras. ¿Por qué? Porque cambió su naturaleza a manzanas. Entonces hoy tienes que dar manzanas porque tu naturaleza cambió. Tus frutos ya son otros. Familia, la mejor vida no está en ser parte de las multitudes. Ir por el camino ancho donde todo el mundo va, ya no nos pertenece, ya no es para nosotros. El mejor camino es el estrecho, el angosto. Difícil, sí, es complicado, es difícil. Y podemos ver la diferencia aquí en este momento, ¿no? Incluso para los que tienen experiencia en ir a otras iglesias, tú ves las iglesias de multitudes. Regularmente las iglesias bíblicas, no perfectas, sabemos que ninguna iglesia es perfecta, pero las iglesias bíblicas no pasan de 100, justamente, y es increíble, familia, todo tiene que ver, no pasa de 100, 120, cuando más, una grande, 150. Ahora, no necesariamente quiere decir que iglesias de 600, 700 son malas iglesias, no, pero mientras más se va extendiendo el número, créeme, que el porcentaje sigue siendo el mismo. De esas iglesias de miles, 1000, 2000, el porcentaje se va igual y te apuesto que discípulos realmente son 120. O sea, increíble, ¿no? Cómo tiene las cosas el Señor, como todo es una analogía. Pero preocupémonos cuando somos a lo mejor 20, 30, 50, imagínate. Si somos 20, 30, el 10%, 3. 3 solamente son discípulos, 4. Y ese es el llamado, familia. Tenemos que ser discípulos. Vivir a Cristo, como dice aquí, es permanecer en Él, caminar con Él y vivir para Él. Permanecer en Él, caminar con Él y vivir para Él. Esa es la diferencia. Así que multitudes versus discípulos. Un gran desafío para nosotros, familia. Seamos discípulos, y si somos discípulos vamos a multiplicarnos y más personas van a llegar aquí. Más personas día a día. Comparte tu fe, toma un folleto, háblale a tu vecino, háblale a los que están alrededor de ti. Háblale de lo que Cristo ha hecho en ti, cómo ha cambiado tu vida, cómo ya eres diferente, cómo ya no eres el mismo, cómo hoy estás caminando en el Espíritu, en fe. Hagan un ejercicio, familia. Llegando a casa, hagan una lista de sus amistades. Tal cual como estas empresas de multinivel, pero funciona, ¿eh? No, ellos nos decían, ¿sabes qué? Ya les hablaste a tu familia, ¿no? De tal producto. Ok, ahora vete a tu siguiente grupo, amigos, a tu familia tercera, primos. Después vete a tus conocidos y luego ya al final te vas a ir a cualquiera que no conozcas. Llega a tu casa, haz una lista. A ver quién de mis amigos, familia, conocidos no conoce del Señor. O que tal vez dice que conoce,
pero realmente no conoce. Dice que es, pero realmente no es. Y haz una lista y háblales y escribe y mándale un mensajito. ¿Sabes qué? Estoy orando por ti. ¿Sabes qué? Te invito a un estudio bíblico. Los jueves hay estudio bíblico. Te invito a una reunión de oración. Comparte en tus redes sociales, comparte en tus estados. Eso, y con tu vida de testimonio, ¿qué crees que van a hacer las personas? Cuando dicen, oye, esta persona está compartiendo todo el tiempo. ¿Quién es? Es tal persona. Ah, pues sí, yo lo veo diferente a los demás. Me voy a acercar a preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Dónde vas tú? ¿Por qué eres tú así? Las personas van a empezar a llegar, pero empieza a compartir. Empieza a compartir y vas a ver que va a empezar a haber cambios. Vas a empezar a caminar en fe siendo discípulo, no multitud, sino discípulo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a orar, familia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por animar.